Oye tú, disculpa. Hola, ¿cómo ¿Quién era estás? yo? Sí, tú. ¿Qué pasó? Es que quiero hacerte una entrevista, ¿estaría bien? ¿A mí? ¿Sí sabes quién soy? Claro, el osito, si llevo buscándote un buen de tiempo. Fui a... Oye, ¿están grabando? Sí, ahí está el público. Saludos a mi jefa. Pues muchas gracias. Lo que pasa es que llevo buscándote desde hace días en el bosque, fui a ver y todo estaba hecho cenizas y te quería hacer una pregunta. No, sí, yo me fui de ahí, mira, yo dije, ¿fuego? Vi fuego y dije, fuga, carnal. Lo de los niños está cañón, de hecho ahorita andaba viendo mis compitas acá en el Insta de Australia y de también donde estaban en California, se puso ñero, se puso gacho, pero bueno, eso sí, para que podamos vivir animales como nosotros en los bosques así tan a gusto, a veces se necesitan 2 que 3 fuegos. No, eso no puede ser. ¿Cómo puede ser que se necesiten incendios? Sí, neta, mira, siéntate, te explico. Hola planetarios, les habla Fer Blanco, la bioexperta del equipo Planeteando. Y mientras el osito y la reportera continúan con su plática, para que no se queden con la duda, yo les explicaré paso a paso qué onda con los incendios forestales. ¿Se han preguntado para qué sirven? ¿O si podemos evitarlos usando aún más fuego? Todas estas preguntas tienen una respuesta un tanto complicada, pero ahí les va. Empecemos por recordar que el fuego es un componente natural y de vital importancia que durante millones, pero neta, millones de años ha coexistido con la vida en la Tierra. Y no solo eso, factores como la concentración de oxígeno, las fuentes de ignición y la disponibilidad de combustibles han variado a lo largo de la historia, condicionando así la presencia del fuego e incendios forestales. Además, esta interacción entre el fuego y nuestro queridísimo planeta nos los explica un régimen. Ojo, no de dieta sino de fuego, el cual nos habla sobre las características de los incendios como las áreas que abarcan, las estaciones del año en que suceden o sobre cada cuánto tiempo en promedio ocurren. Además, el régimen de fuego varía de un lugar a otro. Exacto, ya me vas cachando el tema. Pero a ver, anótale ahí. No todos los ecosistemas necesitan fuego por igual. Pero chido, remárcalo, en negritas, en grande. Sí, ya, tranquilo, ya hasta lo podría colgar como letrero en una de estas palmeras, calma. Bueno, verdad, pues es que este tema está muy chido. O sea, como te platicaba. A ver, espérame tantito. Sí, bueno. No, como 10 minutos, no, ni de chiste llego. Sí, es que fíjate que acá me encontré el sitio y me conseguí una entrevista sobre los incendios. Está súper interesante, después te cuento. Ya, perdón, ¿en qué estábamos? ¿Qué te decía? Chalías, ¿por qué me interrumpo? Ya se me olvida. Al parecer, nuestros compañeros han tenido una interrupción, pero lo que el osito estaba a punto de explicar es que los ecosistemas se clasifican en 3 categorías principales dependiendo de su relación con el fuego. En nuestra primera categoría tenemos a los ecosistemas dependientes, porque están adaptados a la ocurrencia de incendios y pueden responder de manera positiva. Ejemplo de ello son los bosques de pino, en donde hay incendios cada 3 a 10 años y ayudan a reciclar nutrientes o a eliminar materia orgánica acumulada para que las semillas de las plantas toquen el suelo y crezcan. En cambio, en nuestra segunda categoría tenemos a los ecosistemas sensibles, como una selva, porque el fuego no se requiere para mantener funciones importantes y generalmente los incendios tardan en presentarse varias décadas e incluso siglos. Sin embargo, un incendio puede presentarse en menor tiempo debido a las grandes sequías o a la actividad humana, dejando más daños que beneficios. Por último, en nuestra tercera categoría tenemos a los ecosistemas independientes, como un desierto en donde no hay incendios por falta de vegetación. Algo así como cuando un carro no arranca por falta de combustible. Y esto no es todo. Las plantas son una prueba más 100% real y no fake de que el fuego siempre ha estado presente en la naturaleza. Si no hubiera sido así, simplemente no podrían protegerse y sobrevivir ante estos eventos. Una de las adaptaciones la pueden observar en la corteza de los árboles, ya que esta asombrosa armadura tiende a ser más gruesa en lugares donde frecuentemente hay incendios, lo cual ayuda a los árboles a protegerse de las altas temperaturas. Por el contrario, en zonas donde los incendios no son tan comunes, la corteza es más delgadita y los árboles más vulnerables.
Pero, ¿qué pasa si nuestro árbol ya está muy dañado y su corteza muy quemada? Planetarios, fíjense que otra forma de sobrevivir a los incendios es mediante conos. ¡Claro, conos! ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Si hasta a mí me ponían a saltarlos cuando tomaba clases de educación física. ¿Ahora? ¿De qué hablas? Pues de los conos, esos como los de tráfico, que son naranjas, triangulares, te los pones en la cabeza. Ah, ya, no, esos son otro tipo de conos, o sea, esos sirven para hacer ejercicio. Que, bueno, pensándolo bien, debería, ¿verdad? Pero bueno, en otros temas, no, los conos de los que te platico son otra onda totalmente. Quizás muchos de ustedes pueden estar confundidos sobre qué tipo de conos. Déjenme decirles que hablamos nada más y nada menos que de los conos serótinos. Estas estructuras que guardan y protegen a las semillas se mantienen cerradas bastante tiempo hasta que se abren con el calor de un incendio, lo que permite dispersar a las semillas para que después nuevos pinos nazcan. Si bien los regímenes de fuego son importantes para entender la naturaleza de los incendios, los seres humanos también tienen un rol primordial en su control. El secreto está en el uso controlado del fuego, o en otras palabras, el uso de quemas prescritas, las cuales ayudan a reducir el combustible forestal, que es el material que arde como la hojarasca o los arbustos, y con ello disminuir el riesgo y peligro de un incendio. Asimismo, ayudan a preservar la vegetación, a mantener el hábitat de la fauna silvestre e incluso permiten disminuir emisiones de dióxido de carbono. Básicamente se trata de combatir el fuego con el fuego. Así que sí, ahora pueden mirar a los incendios desde otro ángulo y saber que son necesarios para el planeta. Pero el problema, porque siempre hay un problema, es que la actividad humana y el cambio climático están provocando cambios en los regímenes de incendios. Y estos cambios provocan efectos adversos en los ecosistemas. Pueden manifestarse con una frecuencia superior o llegar a ser mucho más grandes de lo que sería naturalmente. Finalmente, solo nos queda reflexionar sobre cómo mejorar nuestra relación con el fuego y entender su importancia, porque como vimos, este componente es necesario para el buen funcionamiento de la Tierra y ha estado presente en su historia. ¿Y ustedes qué opinan de esto, planetarios? Recuerden darle like a este video, suscribirse y darle clic a la campanita. Yo soy la bioexperta Fer Blanco y esto fue Planeteando.